Hola, bendiciones. Le habla su servidor y amigo Oscar Benavides Ali. Hoy vamos a tratar sobre Daniel capítulo 9. Vamos a estar viendo las 70 semanas que nos habla en este capítulo. Haciendo un resumen del mismo, Daniel, estudioso de las Escrituras, se da cuenta que estaba a punto de cumplirse el final de la profecía de Jeremías con respecto al cautiverio de Israel en Babilonia. Jeremías 25, 11 y 12 dice: Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Y en Jeremías 29:10 dice: Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. La oración de Daniel se caracteriza por ayuno, confesión de pecados de su pueblo y súplica a Dios para que le revelara su voluntad. Duramente el pueblo de Israel fue castigado por Dios por su desobediencia e idolatría. Estaban pagando las consecuencias de la desobediencia advertida por Dios a través de Moisés en Deuteronomios 29. Le invito para que usted luego lo lea. Dios respondió a la oración de Daniel y le mostró mucho más de su voluntad de lo que Daniel esperaba. No solo le reveló el fin del cautiverio, sino lo que habría de suceder hasta el fin de los tiempos. Ciro, el ungido de Jehová, persa, nació en la Fars, una provincia iraní. Tenía cerca de 50 años de edad cuando se convirtió en el rey de Babilonia en octubre del 539 a.C. Sin embargo, ya llevaba cerca de 20 años de estar consolidando su reinado a los límites de Lidia y Asia Menor, y murió en batalla en el año 530 a.C. Lo asombroso es que casi 180 años antes de que Ciro naciera, su nombre aparece en una profecía en el libro de Isaías. Isaías 44:28 y 45:1 al 4. Para cumplir sus propósitos, Dios usa a su voluntad aún a personas inconversas. La política de Ciro fue restaurar los pueblos que los reyes anteriores habían destruido, y en este caso se llegaba al punto histórico del reinado de Ciro y el cumplimiento de los 70 años de exilio decretados por Dios contra su pueblo. En el libro de Esdras hace un relato más detallado del decreto de Ciro que pone fin al exilio de Judá en Israel. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Jehová, Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Estos dos primeros versículos encierran un mensaje poderoso. Número 1, Ciro era el cumplimiento doble de profecías, la de Isaías y la de Jeremías, a través de las cuales se reafirma la intervención divina. 2, en consonancia con la revelación profética, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que terminase el exilio de su pueblo. Y 3, Ciro reconoce que Jehová, el Dios de los cielos, le ha dado los reinos de la tierra y le ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esdras capítulo 1, versículo 2. Se puede decir de este mensaje que debió conocer la profecía de Isaías con respecto a él,
lo que debió asombrarlo en gran manera y que llegara a ser el rey de Babilonia en el tiempo del cumplimiento de los 70 años de cautiverio de Judá e Israel. Ahora sí vamos a ver Daniel capítulo 9 del versículo 1 en adelante, la oración intercesora de Daniel por su pueblo. En el capítulo 9, versículo 1 al 19 de Daniel, para entonces Daniel tenía, vean qué interesante, Daniel tenía cerca de 82 años de edad, ya era un anciano, toda una vida había pasado y nunca se imaginó cuando era jovencito que Dios lo iba a usar como instrumento poderoso para mostrar su poder y su gloria. Llegó por fin el momento crucial, el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Otra vez Jeremías capítulo 25, versículo 11 y 12 y capítulo 29, versículo 10. Por cuestión de tiempo, por supuesto, como he dicho en otras ocasiones, yo le insto para que usted luego vaya, anote estas citas y las revise en su Biblia. En el versículo 1, Daniel ubica el tiempo histórico en que se relatan los hechos de este capítulo, que podría considerarse que Ciro el Medo es un título en vez de ser un nombre y que corresponde a Ciro. Quien inició su reinado en Babilonia tras la caída de Belsasar el 29 de octubre del 539 a.C. Dice en el versículo 1, en el año primero de Darío, como dije ahora debía ser un título, hijo de Asuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel, pues, comienza este relato en el año 538 a.C. y examina los rollos, miré atentamente los libros. Sobre todo estudia el libro del profeta Jeremías para examinar cuándo sería el fin del cautiverio en Babilonia. El profeta Jeremías escribió su libro allá por el año 597 a.C., quien le escribe una carta nada agradable a los recién llevados cautivos para decirles que estarían ahí 7 años. Imagínense qué clase de noticias, ¿verdad? Y entonces, mientras que los falsos profetas, como siempre los ha habido en la historia, seguían profetizando mentiras que muy pronto regresarían a su tierra. Jeremías capítulo 29, versículo 8 y 9. Daniel estudió diligentemente la profecía de Jeremías y supo que estaba llegando a su fin la cautividad de Judá y Jerusalén. Tomó ánimo cuando lo leyó en Jeremías capítulo 29, versículo 11 y 12. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. En este capítulo 9 de Daniel, interesante, es la única sección en que se dirige a Dios como Jehová, no en busca de una nueva revelación, sino para leer la revelación de Dios a través de Jeremías y los profetas, así como para la lectura del Pentateuco y los Salmos. Vamos a ver las partes de esta oración. El profeta Daniel, con una humildad contagiosa, imagínense una persona que estuvo siempre al servicio de reyes, los más poderosos de la tierra en aquel entonces, pero siempre fue una persona humilde. Se acerca a Dios haciendo la siguiente confesión. Primero, confesión de pecados, del versículo 3 hasta el versículo 10. Comienza reconociendo la fidelidad de Dios
con aquellos que le temen. Esto es importantísimo, con aquellos que le temen. Daniel confiesa los pecados cometidos por su pueblo. Dice, hemos pecado, reconoce la iniquidad y la rebeldía. Al leer estos versículos se puede sentir el profundo pesar por todo lo que su pueblo había pasado como consecuencia de la desobediencia al Dios del pacto. 2. Confesión del justo castigo por las iniquidades de su pueblo, versículo 11 al 14. Daniel reconoce que todo el castigo que ha recibido ha sido consecuencia de haber pecado contra Dios y que se cumplió la maldición advertida por Moisés en Deuteronomio capítulo 29. También reconoce Daniel que el propósito era para que el pueblo se volviera al Dios de sus padres. Y 3. Intercesión por Jerusalén, versículos 15 al 19. En su oración, Daniel hace memoria de cómo con mano poderosa Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora intercede por su pueblo, ya que, de acuerdo con su estudio, Daniel interpreta que llegó el cumplimiento del fin del exilio. Observe en todo tiempo la tremenda humillación de Daniel ante Dios, intercediendo por su pueblo, pidiendo a Dios que escuche su oración, y le dice a Dios, por amor de ti mismo, versículo 19. Qué gran ejemplo de oración nos da Daniel. Y 4, la oración de Daniel fue interrumpida, versículos 20 al 27. El varón Gabriel, que antes se le había aparecido a Daniel, en Daniel capítulo 8, versículo 16, ahora viene para dar a conocer a Daniel lo que está establecido para su pueblo y al mundo hasta el reinado del Mesías. En los versículos 20 a 27 se habla entonces de la profecía de las 70 semanas. Desde Daniel hasta el fin de los tiempos, la historia mundial se enmarca simbólicamente en 70 semanas. Con el contenido histórico asombroso, preciso, sabemos que ya se han cumplido 69 semanas de las 70. Estamos a la espera de la última semana. El arcángel Gabriel aparece en escena cuando hay acontecimientos de trascendencia histórica para el mundo, y Daniel estaba a punto de recibir una de las revelaciones más formidables con respecto al futuro de su nación y del mundo. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Israel es crucial para entender el fin de los tiempos. Es la lupa profética que nos permite entender el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Con el reinado de Nabucodonosor inicia el tiempo de los gentiles. Anote esto. Repito, con el reinado de Nabucodonosor inicia el tiempo de los gentiles, que durará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino en esta tierra y destruya de una vez por todas al diablo. Las 70 semanas. Ahora, podemos pensar, ¿por qué 70 años de exilio? ¿Por qué fueron llevados cautivos por 70 años a Babilonia? Las cosas en Dios no son por casualidad, siempre responden a una razón de ser. Dios le había advertido a su pueblo que si se iban a sus pecados serían castigados 7 veces. Levíticos 26, 18, 21, 24 y 28. Anótelo. Levíticos capítulo 28, versículos 18, 21, 24 y 28. También que serían castigados si no dejan descansar la tierra en el año 7 de labrarla. Pero los israelitas se negaron a escuchar. Levíticos capítulo 26, versículo 34. Así que los 70 años de Israel en el exilio
la tierra descansó 70 años y fueron castigados por sus pecados y abominaciones, de las cuales les advirtió Dios. Podríamos decir que al final de los 70 años de cautiverio, Dios a través de Gabriel le da a conocer no solo sobre su pueblo, sino también sobre el futuro mundial. En la interpretación de estos versículos siguientes, versículos 23 a 27, en el 24, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner el fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas 70 semanas que están determinadas hacen referencia de lo que está determinado desde su tiempo hasta la segunda venida del Mesías. En el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, un total de 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Para restaurar aquí se refiere a la restauración del templo, a las 7 semanas equivalente a 49 años, y luego se mencionan 62 semanas, que equivalen a 434 años, que calzan perfectamente con el inicio del ministerio del Señor Jesús. Esdras inició la restauración del templo en el año 457 y fue completado en el año 408 a.C. Entonces el cumplimiento de las 62 semanas sucedió en el año 26 al 30, entre esos 4 después de Cristo. Este cambio que podemos ver, o esta diferencia de fechas, es por problemas de calendario, pero calza perfectamente con el ministerio del Señor Jesús. Y dice: se volverá a construir la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Regresar a la tierra de sus padres, a la tierra prometida, no fue fácil en muchos sentidos. Primero, por los moradores paganos de Jerusalén, que se muestra en Nehemías capítulo 4 y en Esdras 6:14, que hubo 3 edictos para la edificación del templo dados por Ciro, Darío y Artajerjes. En el versículo 26, en la parte A, es una referencia clara al sacrificio del Mesías. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Poco después del cumplimiento de las 62 semanas, recuerde que tenemos las primeras 7 semanas más estas otras son 69. Sé que a veces los números pueden tratar de confundir, pero en dado caso le invito a que revise una y otra vez este video. Entonces, poco después del cumplimiento de las 62 semanas, se le quitó la vida al Mesías. Con el cumplimiento de estas, más las 7 primeras, llegamos a las 69. Asombrosamente dio con el fecha de inicio del ministerio de Cristo. 2 poderes, y aquí hay algo interesante que quiero agregar. 2 poderes crucificaron al Señor Jesús: el poder político de Roma y el poder religioso. Interesante, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen de estas 70 semanas, en el año 457 comienza la reedificación del templo. Y esta primera semana, que corresponde a 49 años, porque cada año son 7 años, entonces las semanas serían 7 por 7, 49. Y dice, en el año 49, en el año 408, es el cumplimiento de los 49 años, en el año 408 antes de Cristo termina la edificación del templo. Pasan de ahí las 62 semanas que se menciona, que equivalen a 434 años. Sumando estos años, llegamos a la fecha del año 26 después de Cristo,
que estamos hablando ahí del inicio del ministerio del Señor, del Mesías. Y poco tiempo después, en el año 33, muere el Mesías, que fue el Señor Jesucristo, fue crucificado. Bien, para el tiempo de la crucifixión, Pilato gobernó en Jerusalén entre los años 26 y 36 después de Cristo, exactamente en el tiempo del ministerio de nuestro Señor. Estos datos históricos revelan la impresionante precisión de la profecía bíblica. En el versículo 26, parte B, dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En esta segunda parte de este versículo se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito, con sus legiones, arrasó con Jerusalén y alrededores del templo, hizo una empalizada y lo incendió, cumpliéndose también lo que literalmente profetizó el Señor Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra. La historia dice que la hoguera fue tan grande, el incendio fue tan grande, que la parte frontal del templo, que estaba recubierto con oro, se derritió y se iba por las grietas. Cuando terminó todo este incendio, los soldados romanos tenían que recoger y, como decimos nosotros, pasar por una zaranda para recoger el oro que había sido derretido totalmente. Así es que estamos viendo aquí en el versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Con la muerte y resurrección de Cristo inicia el tiempo de la gracia, conocido también como la plenitud de los gentiles, que habla Pablo en Romanos 11:25, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablándole a los judíos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Impresionante. Hasta que dé inicio la semana 70, con la cual inicia la gran tribulación, tiempo en el cual el anticristo hará un pacto de paz con Israel, pero a mitad de la semana revelará sus verdades, intenciones, y romperá el pacto e iniciará la persecución contra Israel y los creyentes que no se fueron en el rapto. Con el inicio de las semanas 70 comienza también lo revelado en el Apocalipsis con respecto a los últimos tiempos. Esto quiere decir que la última semana, o sea, la semana 70, tenemos que irnos al Apocalipsis para ver ahí todo el desarrollo de lo que va a suceder en ese tiempo. Es importante que tú entiendas lo siguiente. Es necesario que tú estudies la palabra. Este estudio que te estoy dando puede ser que parezca un estudio pesado, o algunos dicen que mis enseñanzas son muy profundas, pero lo que yo quiero decirte es esto: estamos viviendo tiempos peligrosos. Mira, hoy recibimos la noticia, porque todo el mundo estaba alegre ya de que se iban a abrir las iglesias y que entonces ya con todo el protocolo que debía ser, ¿verdad?, se iban a abrir, pero hoy viernes el ministro de Salud dio la noticia de que debía postergarse eso porque hubo un incremento de contagiados por la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Y présteme atención a lo que te voy a decir. Escúchame. Porque el pueblo de Dios está siendo probado. Está siendo probado en su fe. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que tienes que echar raíces profundas. Por favor, entiéndeme
y te lo digo con toda mi alma, con todo mi corazón, mi mente, mi espíritu. Por favor, entiéndeme en el nombre del Señor. Tienes que echar raíces profundas en tu fe en el Señor. Porque por causa de esta pandemia y que se va a ir atrasando cada vez más el que te puedas reunir en las iglesias, hay mucho cristiano que se va a enfriar. ¿Por qué razón? No puedes depender de que te estén empujando en las iglesias para que tú vayas, para que tú leas la Biblia, para que tú saques tiempo para Dios. No puedes depender de eso. Escúchame, tu fe está siendo probada hoy. Y si no echas raíces profundas en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la crisis, se te va a mover el piso. Hay una frase que a mí me ha dado mucha consternación, si puedo decirlo de esa manera. Me ha impactado demasiado y está en Lucas 18:8, que dice el Señor Jesús: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esas palabras son para nosotros, son para ti. ¿De qué está dependiendo tu fe? ¿Está dependiendo de Cristo? ¿Está dependiendo de Dios? ¿O está dependiendo de un culto? Lo que quiero decir con esto es muy importante reunirse en una iglesia. Por supuesto que sí, eso es indudable. Pero hoy tenemos una realidad. Y la realidad es que tú no tienes hoy dónde congregarte. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás congregando en tu casa? ¿Estás orando en tu casa con los tuyos? ¿Estás sacando tiempo para estudiar la palabra de Dios? Este es un momento crucial para ti. Es un momento en que vas a darte cuenta del material que estás hecho. Yo te invito en el nombre del Señor que comiences hoy a estudiar la palabra por tu cuenta. Si tienes dudas, busca. Si tienes dudas, hay hoy muchos recursos para que tú puedas sacar las dudas. Pero lo que es importante, y te lo digo de esto, mira que ¿qué interés puedo tener yo? Estás viendo este video y ni te conozco, tal vez no sé ni quién eres, pero te hablo con todo mi corazón. Busca de Dios. El tiempo está cerca. El tiempo de la venida del Señor está cerca. Mira lo que está sucediendo en el mundo, un mundo postrado hoy, postrado ante una epidemia, que el Señor Jesús lo habló en Mateo 24, como lo expuse en la enseñanza anterior. Pero lo importante, mi hermano y mi hermana, apreciado amigo, es tu alma. Dios te hizo para una eternidad, y esa eternidad que sea con Cristo. El tiempo está cerca. Estamos prácticamente al final del tiempo de los gentiles que estábamos hablando. Y por favor, busca de Dios. Si te has alejado, si te has enfriado, busca de Dios. Escúchame, no hay punto intermedio, no hay punto neutral. Se es o no se es. El Señor nos lo dice en Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, le dice que no puede ser tibia. O es fría o es caliente. Pero no puede ser tibio. Porque si es tibio te vomitaré de mi boca. Ojalá que tú no seas tibio. Sino que realmente seas para el Señor. Decídete para Él hoy. Deja de vivir una vida mediocre, espiritualmente hablando. Y dile: Señor, hoy me decido caminar contigo. Me decido andar contigo, Señor. Y si tú te has alejado del Señor, hoy es el día en que tú lo busques a Él.
Te amo, mi hermano y hermana, en Cristo te amo grandemente. No te conozco, pero eres parte de la familia de Dios. Y te amo con todo el corazón. Por eso estoy haciendo estos estudios, para que lleguen a tus manos, a tus oídos y tus ojos, y puedas ver. Que Dios te bendiga. Quiero hacer una oración contigo como siempre. Me gusta terminar mis enseñanzas. Padre Celestial, Señor, tuyo es el poder y la gloria, y tuya la alabanza, tuya toda exaltación. Estamos viendo, Señor, cosas como nunca antes en la historia del mundo. Y Señor, esto nos da a entender que tu venida está cerca. Oro por mi hermano, mi hermana, que están viendo y escuchando este video. Oro, Señor, para que tú llegues a lo profundo de sus corazones. Y si mi hermano o hermana está apartado, que este sea el momento para reconciliarse contigo, para caminar decididamente contigo. Este es el día de decisión. Te ruego, mi Señor, que tú, como despertaste el corazón de Ciro, así despiertes el corazón de mis hermanos, para que haya un verdadero avivamiento, un avivamiento de búsqueda de tu presencia, de búsqueda del conocimiento tuyo, que este sea un medio para que llegue ese avivamiento. Yo te bendigo, mi hermano y mi hermana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, ante quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, declarando que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Gracias, mi hermano y mi hermana, apreciado amigo, por escuchar este mensaje, y nos vemos en la próxima. Bendiciones.